No es necesario repetir todo esto, ya nada más les compartimos el link, la forma de evaluación y esto. ¿Les parece bien? Bien. Pues bueno, vamos a comenzar ahora sí en forma a presentar esta asignatura de temas contemporáneos de filosofía de la historia y las ciencias sociales, que son, digamos, como sobre todo mi campo de trabajo, ¿no? Me presento muy rápidamente, yo soy Donovan Hernández Castellanos, voy a tener el gusto de trabajar con ustedes en este ciclo en línea y bueno, supongo que tan pronto se normalice, por así decir, la situación y las vacunas hagan lo suyo, pues volveremos eventualmente a encontrarnos en las aulas. Eh, Aunque bueno, eso parece que todavía tardará un poco más, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los contenidos de manera general del temario, a presentarlos un poquito más, digamos, minuciosamente. Las lecturas, qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Y propuestas de dinámica que yo les sugiero. Ahora, como ustedes pudieron ver, ¿no? El título de este curso es De la historia a la hiperhistoria, debates contemporáneos en la filosofía de las ciencias sociales y la técnica. Esto me parece importante destacarlo porque, digamos, cuando hablamos de filosofía de la historia, por supuesto que en el semestre, digamos, regular, en el cuarto semestre, me parece que es donde se cursa filosofía de la historia, ¿no? Es absolutamente imperativo ver, digamos, como los textos clásicos, ¿no? Y hasta cierto punto canónicos de estas cuestiones. Es decir, por supuesto, Vico, Kant, Herder, Hegel, Marx y compañía, ¿no? Son puntos de referencia obligada porque en más de un sentido, si uno no pasa por esas lecturas, por ese canon, así podríamos llamarlo moderno, eh, gran parte de las discusiones que se presentan en el siglo XX y todavía en nuestros días eh, pierden su, digamos, su filo y su rigor filosófico, ¿no? Esa es una razón por la cual hay que pasar por ahí. Pero cuando ya nos acercamos al pensamiento del siglo XX, sobre todo al pensamiento que surge en el periodo de entreguerras, con todas las críticas a la idea de la modernidad que esto ha desatado, algunas más radicales que otras, algunas más, digamos, eh, punzantes que otras, ¿no? Eh, de inmediato surge una especie de cambio, no solo en la manera de abordar los problemas que tienen que ver con la discusión entre filosofía y ciencias sociales, sino también los actores, ¿no? Que se plantean en este escenario. Y en ese sentido me parecía muy importante destacar sobre todo un aspecto que a mi juicio ha tenido mayor relevancia. Normalmente hablamos de interdisciplinariedad o de transdisciplinariedad, ¿no? Pero cuando lo hacemos así, de manera general, se nos pierde de vista tal vez el hecho de que gran parte de quienes abordaron los principales problemas de la filosofía de la historia y de las ciencias sociales en el siglo XX realmente tuvieron también una formación en ciencias sociales. Esto es, no solo se posicionaban como externos al campo de investigación, digamos, de la sociología, de la lingüística, del análisis del discurso, de la semiótica, etcétera, sino que formaban parte de esos grupos académicos, de esos círculos de discusiones intelectuales, ¿no? Políticas, incluso me atrevería yo a decir que hasta activistas, y que desde ese punto de vista, ¿no? Algo que sí distingue a la filosofía contemporánea es no solo el grado creciente de interlocución que tiene con otros campos del saber, otros campos disciplinarios, sino sobre todo la manera en que está planteando y sugiriendo nuevos objetos y nuevos conceptos para pensar eh, el presente, ¿no? En ese sentido, muchas veces se ha dicho que gran parte de la filosofía del siglo XX ha vuelto a pensar a la filosofía sobre todo como un enfrentamiento con el acontecimiento, como una manera de pensar y de lidiar con aquello que nos pasa, vamos a decir así de manera general, ¿no?
Y es desde esa tesitura desde la cual me gustaría que nos situáramos para abordar precisamente algunas de las líneas maestras, en este caso tres, tres grandes líneas generales de debate que por supuesto no agotan el punto, pero que sí nos permiten eh, identificar hacia dónde va dirigiéndose la discusión en filosofía con respecto de la historia, con respecto de los usos de la historia y con respecto de esto que hemos llamado el enfrentamiento con los acontecimientos, ¿no? Y para enfatizar justamente este carácter como, no sé cómo llamarle, dialogante entre filosofía y otros campos del saber, también me pareció interesante, como decía una de sus compañeras, ¿no? Abordar cómo la filosofía también ha dialogado con prácticas artísticas y cómo desde las prácticas artísticas se ha pensado cosas que la filosofía ha planteado. No quiero decir como una ejemplificación porque no es el caso. Tanto la filosofía como el arte han seguido derivas distintas, independientes, pero colindantes en muchos aspectos, y a tal grado que en realidad nos sorprendería lo mucho que la filosofía ha aprendido de las técnicas de producción artística del siglo XX, a tal grado que muchos de los conceptos y muchos de los métodos de trabajo de filósofas y filósofos han provenido precisamente de un intenso intercambio con este tipo de prácticas, ¿no? Y entonces es ahí donde me pareció una idea sugerente poner en relación la filosofía con algunas piezas que nos permitan como detonar la reflexión y ver qué es lo que se estaba pensando incluso a nivel muy sensible, ¿no? A lo largo del siglo XX. Y bueno, para entrar en materia, como yo les decía, vamos a abordar tres grandes unidades, siempre estableciendo este arco, ¿no? Que nos lleva de una crítica del concepto moderno de historia hasta tesis más contemporáneas que pasan por reflexionar sobre nuestra condición tecnológica, sobre la importancia de la técnica dentro de nuestro horizonte de reflexión contemporáneo y que han llevado a algunos autores a idear y a plantear una categoría como hiperhistoria, ¿no? Entonces vamos a ver eh, una especie de derrotero, una línea de un arco más bien como de trabajo y de reflexión en el campo de la filosofía que nos ha llevado desde la crítica del concepto moderno de historia, la idea de progreso, la idea de ilustración, etcétera, hasta el concepto de hiperhistoria, ¿no? Que es ya parte de abordajes siglo XXI propiamente. En ese sentido, la primera unidad aquí es un tanto cronológica, si ustedes quieren verlo de alguna manera, ¿no? Esta primera unidad es una pregunta que me parece muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con la filosofía de la historia después de la historia? ¿Qué quiere decir esto después de la historia? ¿No? Se ha discutido muchísimo, sobre todo después de la caída del bloque soviético, como ustedes saben, a partir de un artículo del filósofo estadounidense Francis Fukuyama, que hablaba del fin de la historia. ¿No? Si el bloque soviético ha colapsado, si las sociedades de libre mercado son las únicas realmente existentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa condición eh, digamos, como imperante del capitalismo tras la caída de su gran opositor en el siglo XX? Y bueno, justo Fukuyama planteaba esta categoría tan problemática, tan necesitada de interrogación y de crítica, que es la idea de el fin de la historia. ¿No? El fin de la historia, leído de cierta manera, Fukuyama supone que es hegeliana, nosotros tendríamos que ver si esto es así, pero que Fukuyama supone que la historia ha llegado a un fin, que ya no cabe esperar más desarrollo en las formas y contenidos de socialización y que lo que cabe esperar es que, digamos, los países en el rezago, subdesarrollados en vías de desarrollo, lleguen a los niveles de desarrollo del llamado primer mundo, ¿no?
Evidentemente, esta idea de la posthistoria, esta idea de la condición posthistórica ha sido, digamos, tan polémica que, como suele pasar en estos debates, ha generado, por un lado, el campo de la oposición y, por otro, el campo de su aceptación. Eh, Aunque este debate se coloca ya en los años 90, finales de los 80, es muy interesante ver cómo el pensamiento filosófico que recurre transversalmente, ¿no?, a lo largo del siglo XX dialoga con esta tensión. Y en ese sentido, el primer punto de partida es, curiosamente, un pensador como Walter Benjamin, un pensador contemporáneo de las vanguardias artísticas del siglo XX, del dadaísmo, del surrealismo, del suprematismo, etc. Walter Benjamin, un filósofo de origen judío, marxista, cercano y protagonista, por supuesto, de la llamada Escuela de Frankfurt, que a partir de una serie de consideraciones acerca de la experiencia de las ciudades y su reflexión filosófica, nos permite mostrar, digamos así, una visión crítica del concepto de historia de la modernidad. De Walter Benjamin vamos a leer algunos textos breves seleccionados como gran parte de la obra de Benjamin. Ha sido una obra fragmentaria, una obra intempestiva, una obra más bien, digamos, que no constituye un corpus cerrado, sino que está trabajando siempre desde un pensamiento dialéctico que gusta de detenerse en los fragmentos culturales, en las ruinas, y a través de ellas plantear una visión crítica de la modernidad. Por eso he intitulado así el apartado sobre Benjamin, Imagen dialéctica crítica del progreso, mesianismo revolucionario, que conjunta tres de los grandes conceptos y de los grandes aportes que Walter Benjamin ha hecho a la filosofía de la historia, ¿no? De manera general, y esto ustedes lo van a poder apreciar cuando ya entremos a revisar algunos textos, ya entrar en materia, de manera general, una de las cosas que hacen interesantes a Benjamin es que, debido a su profundo conocimiento de las técnicas eh, empleadas por las vanguardias históricas para la construcción de piezas efímeras y de toda una crítica que también la vanguardia histórica hizo de la institución artística, Benjamin adapta el modelo de pensamiento de la vanguardia histórica, la creación de collage, la técnica del montaje para producción visual, ¿no? Y Benjamin adapta toda esa tecnología, todas esas técnicas de producción artística como un método dialéctico para el pensamiento de la experiencia de, digamos, los efectos catastróficos de cierta lógica de la modernidad, podemos decir así, ¿no? Y es por eso que en los textos de Benjamin no solo encontramos conceptos bastante fulgurantes y muy ricos para interpretar y para ser pensados, sino también una especie de, ¿cómo podríamos decir? Eh, Benjamin en realidad es un filósofo que pensó artísticamente una serie de cosas interesantes, ¿no? En ese sentido se parece hasta cierto punto a Nietzsche. Por supuesto que después de Benjamin habría muchísimos pensadores que vale la pena abordar. Nosotros en este caso vamos a elegir, después de la gran filosofía crítica alemana, algunos de los desarrollos que ocurrieron en el campo francés, en la filosofía francesa del siglo XX, ya una generación muy distinta a la de Walter Benjamin, una generación protagonizada sobre todo por filósofos como Michel Foucault, como Jean-François Lyotard, que abordan este problema en diálogo con directamente las ciencias sociales, ¿no? Y entonces de Foucault hablaremos de este famoso método que es la arqueología del saber, que, digamos, a partir de la propuesta que hace Foucault de esta arqueología del saber, para pensar
lo que él denomina nuestros sistemas de pensamiento, justamente. Foucault propuso una serie de conceptos que en su momento fueron sumamente discutidos, que hoy en día han sido retomados por distintas disciplinas de formas muy interesantes. Para empezar, el propio concepto de arqueología, tal como lo emplea Foucault, para describir para describir la formación de nuestros discursos, y sobre eso vamos a poder tejer más finamente cuando entremos en materia. Pero para analizar esto, decía Foucault, hay que renunciar a la suposición de que la historia es un desarrollo continuo, lineal, de que la historia es un desarrollo, digamos, teleológico, que nos lleva a cierta dirección, como había planteado la filosofía moderna de la historia. Y en lugar de esa teleología, Foucault nos propone pensar a través de categorías como discontinuidad y acontecimiento. Esto es, pensar la historia no desde sus líneas de continuidad, sino más bien desde sus líneas de ruptura, desde sus, eh, desde sus hiatos, desde las separaciones que hay entre un sistema de pensamiento y otro. Y para comprender, digamos, el movimiento que Foucault introduce dentro de el pensamiento contemporáneo de la historia, hay un diálogo muy interesante que sostiene el filósofo francés con el músico Pierre Boulez, el músico, digamos, que prolonga los descubrimientos de la llamada música dodecafónica de Schoenberg y compañía, y que desarrolla la denominada música serial, que son una serie de cuestiones muy interesantes que, si uno pone en relación a Boulez con Foucault, hay muchísima cercanía, no solo desde las técnicas de composición, en un caso musicales y en el otro de textos, sino también por, digamos, la propia forma de sus obras, ¿no? La música de Boulez es como una serie de discontinuidades, de saltos y de rupturas, de eventos incalculados que ocurren dentro de la partitura. Y en el caso de Foucault, justamente de lo que se trata es de describir las rupturas y los acontecimientos en los sistemas de pensamiento. En tercer lugar, leeremos de Lyotard un texto tal vez menos conocido que La condición posmoderna, que sin duda es una de las grandes obras de referencia, pero Lyotard es un filósofo, me atrevería yo a decir, tan importante como Deleuze o como Foucault, como el propio Derrida, dentro de esa generación. Y de Lyotard vamos a leer justamente un texto que se llama Lo inhumano, que son reflexiones acerca del tiempo, como dice su subtítulo, y en esas reflexiones Lyotard hace una serie de consideraciones que es importante tomar en cuenta en torno a la noción más cercana a nosotros de desarrollo. Por ejemplo, si renunciamos a las grandes narrativas o, como diría Lyotard, a los grandes metarrelatos de la revolución, del progreso, de la emancipación por medio del saber, que todavía eran grandes valores, grandes mitos fundacionales de la modernidad, ¿no? Si en cierto sentido nuestra condición posmoderna ha roto con esos grandes metarrelatos y los ha sustituido por pragmáticas de juegos de lenguaje que tienen que ver más con la cibernética, con los algoritmos, con las telecomunicaciones. ¿Qué pasa con la categoría de progreso? Lyotard sugiere que hemos abandonado la categoría de progreso para transitar a la noción de desarrollo. Y esto implica no solamente un cambio de vocabulario, sino también un cambio en el régimen de la experiencia histórica de los seres humanos en el siglo XX-XXI. ¿Por qué? Principalmente porque el progreso es una categoría que, si bien nos daba la idea del desarrollo histórico en un sentido progresivo, lineal, la flecha del tiempo, como se suele decir, ¿no? La idea de desarrollo es más bien abierta e indefinida, mientras que el progreso tiene una finalidad que se le puede adjudicar, como suponía Kant, como suponía Herder y Hegel. El desarrollo no lo tiene. El desarrollo es indefinido.
y por lo tanto la idea de tiempo y la experiencia que tenemos del tiempo dentro de las pragmáticas del desarrollo es completamente distinta e irreductible a la manera en que se ha planteado la cuestión dentro de la filosofía moderna. Hay una ruptura también ahí. Para pensar esa ruptura, Lyotard nos invita a contemplar una serie de, una pieza de Barnett Newman, un pintor, un expresionista abstracto, como se suele decir, estadounidense, que también es muy interesante y de la que podremos hablar. Volviendo, digamos, como a la filosofía alemana, aunque ya a la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, en Peter Sloterdijk y su tremendo proyecto de pensar la lógica de la modernidad a partir de las esferas, este gran proyecto, esta trilogía gigantesca de Sloterdijk que nos propone contemplar, o más bien describir a la modernidad como un sistema mundial que tiene una lógica específica, una lógica sistémica, ¿no? Vamos a revisar algunos pequeños ensayos que Sloterdijk consigna en una obra que sería un poquito como la síntesis de todo el gran proyecto intelectual de Sloterdijk que se titula En el mundo interior del capitalismo. Eh, Vamos a leer dos o tres ensayos que suelen ser más bien breves, pero también muy ricos en implicaciones, para mostrar cómo el método de trabajo de Sloterdijk tiene que ver, y esto es muy interesante, con volver a llevar a la filosofía fuera del ámbito de reflexión fragmentaria que de Benjamin, Adorno, Foucault y compañía hemos un poco adquirido como ese hábito, y volver a plantear la filosofía, y esto es muy interesante, como un trabajo de narrativa, pero sobre todo como un trabajo de narrativa global. Es decir, no se trata de que la filosofía sea una literatura, ni de que la filosofía produzca mitologemas para comprender nuestra experiencia contemporánea. No es eso. No es que los filósofos vayamos a sustituir a Margaret Atwood, si tal cosa es posible, produciendo novelas, ¿no? Aunque tampoco está mal que las escribamos, cuando se tiene el talento y el tiempo para hacerlo. Lo que propone Sloterdijk es más bien que uno de los trabajos filosóficos sí es proponer relatos, y proponer relatos globales, pero ya no volver a la vieja idea hegeliana de la totalidad en movimiento, sino proponer conscientemente, voluntariamente, algo que Sloterdijk denominaría pseudo-totalidades. Esto es, relatos que tienden a unificar nuestra experiencia concentrándola en imágenes y conceptos, pero que al mismo tiempo reconocen, asumen, saben que no pueden volver a tener esta propensión a la búsqueda de absolutos dentro de el pensamiento contemporáneo, ¿no? En ese sentido es que Sloterdijk habla de pseudototalidades. Entonces, esa sería, digamos, como la primera unidad. Como ustedes pueden ver, es muy variada, hay muchas discusiones a lo interno, yo creo que es muy positivo mostrar sobre todo las discusiones. Y en la unidad 2, que es una unidad que a mí en lo personal me gusta mucho, vamos a abordar las críticas que desde las posturas de filósofas feministas se han planteado a la categoría de historia, y cómo esas categorías como historia pueden ser puestas en juego o transformadas o criticadas a partir de un enfoque que pone el género como un punto de interrogación fundamental, ¿no? Y en ese sentido tenemos a cuatro pensadoras que son cada una suficientemente sugerentes como para abordar estas cuestiones, ¿no? En primer lugar tenemos a Nicole Leroux, una gran especialista del el pensamiento y de las sociedades griegas. Nicole Leroux es una helenista formada en el Colegio de Sociología francés, que tuvo representantes como Marcel Detienne, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Bernon, entre otros. Y Leroux ha hecho una serie de contribuciones mayúsculas, me atrevería yo a decir, en dos campos.
El primero que tiene que ver con la antropología de lo político, en la cual Lorho es una pensadora decisiva, es una referencia obligada. Siempre que nosotros queremos averiguar qué es lo político en las sociedades antiguas, Lorho siempre tiene algo importante que decir. Ha abordado esto desde el fenómeno del duelo, en Madres en Duelo, en Maneras Trágicas de Matar a una Mujer, una obra sobre la tragedia, sobre la diferencia de la muerte entre los guerreros griegos y las mujeres griegas también, ¿no? Pero sobre todo, y esto es lo más interesante, Nicole Lorho ha introducido un enfoque que yo no dudaría en llamar feminista a partir de esto que ella denomina el operador femenino. La gran interrogación de Lorho es justamente esta. ¿Cómo trabaja el operador femenino dentro de los textos clásicos? ¿Qué visión de la antigüedad clásica podemos tener cuando le interrogamos desde el operador femenino y sus efectos? Libros en donde Lorho ha abordado esto de maneras destacadas son, por supuesto, Los hijos de Atenas, del cual leeremos un par de pasajes, en torno a cómo la diferencia sexual trabaja en torno a las categorías de ciudadanía, por qué las mujeres no eran ciudadanas, cuál era la implicación del operador femenino en esta distribución de lugares, papeles y funciones dentro de la polis, ¿no? Y también, digamos, como el lugar de las mujeres dentro de la representación trágica, sobre todo, ¿no? En ese sentido, vamos a abordar cómo las discusiones que Lorho ha introducido para nuestra comprensión tanto de la escritura de la historia como de la producción de la historia a partir de esto que ella denomina el operador femenino. De Joan Wallach Scott vamos a leer justamente un artículo que ya es un clásico en la materia, en donde la historiadora feminista Joan Scott introduce no solo un enfoque de género, sino qué pasa cuando se piensa la historia como la historia de las mujeres. Y en inglés esto es una operación súper interesante porque cuando hablamos de history, ¿no? Como ustedes pueden notar en el propio grafema, history, ¿no? En inglés hay una composición que se puede separar así, ¿no? Esta barrita es interesante porque his es, como ustedes saben, ¿cómo se llama? La partícula del genitivo del masculino, ¿no? El suyo de él, podríamos decir, ¿no? Y story tiene que ver con justamente la producción de historias, ¿no? La producción de relatos, la producción de, eh, sí, relaciones de sucesos de manera general, ¿no? Cuando hablamos de history, y esto es algo que hace posible el inglés, que es muy interesante, dice John Scott, ¿no será que estamos hablando solo de la historia de los varones en las sociedades, no? Esto es la historia en clave masculina y masculinista. ¿Y qué pasa si necesitamos plantear otra categoría que nos permita trabajar esto? Ella, anglófona como es, propone la categoría de her story, ¿no? Así como hay una his story, proponer una her story, la historia de ellas, podríamos decir, ¿no? Que fue un giro muy importante dentro de las propias historiadoras anglófonas a lo largo del siglo XX y que Joan Scott, a toro pasado, ¿no? Después de toda esa experiencia de la escritura feminista de la historia de las mujeres, o de la escritura de la historia de las mujeres, que no necesariamente tiene un enfoque feminista, le permite mostrar una especie de recuento, ¿no? De cuáles han sido las implicaciones de estas discusiones en torno a los debates de los estudios de género y de la escritura de la historia. Después de ese abordaje de Joan Scott, hablaremos rápidamente de Rosy Braidotti, una filósofa aunque nacida en Italia, digamos formada en Australia y que ha enseñado en distintas universidades, actualmente me parece que enseña en Italia, eh, y que, digamos, tiene una trayectoria también global muy interesante, tal vez junto con Judith Butler y Donna Haraway es a día de hoy una de las intelectuales feministas más reconocidas a nivel mundial.
Rosy Braidotti, que es al mismo tiempo feminista y deleuziana, ¿no? Que abreva de dos fuentes de la ontología de la diferencia y de las discusiones en torno al sujeto mujer, etcétera, dentro de las sociedades modernas. Braidotti propone una categoría que es interesante para pensar la dimensión y el impacto que las tecnologías tienen dentro de nuestra concepción de lo humano. Es justamente la categoría de lo posthumano que en Braidotti es pensada desde justamente una ontología de los afectos. ¿De qué manera las tecnologías afectan a lo humano y de qué manera lo humano puede ser afectado por otras configuraciones de lo vivo que van más allá de, digamos, el círculo antropocéntrico en el que normalmente problemas como la ética, la historia, la política suelen ser planteados, incluso la estética, ¿no? ¿Qué pasa cuando pensamos una ética no solo para las relaciones interpersonales, intersubjetivas, sino una ética para lo vivo de manera general? Y esta es una pregunta que tiene que ver en medio de, digamos, las grandes crisis climáticas ambientales que enfrentamos en el siglo XX, ¿no? Esto que algunos han denominado el antropoceno, que precisamente es, digamos, la devastación de recursos naturales por parte de las conformaciones económicas, capitalistas indudablemente, pero también masculinistas, en las cuales la lógica de la modernidad nos ha introducido. Y al respecto, Braidotti tiene una propuesta polémica, pero también muy interesante, que dialoga con piezas como las de la artista austriaca, me parece, Ursula Wiemann, de la cual hablaremos llegado el momento en el curso. Por último, en esta segunda unidad hablaremos de los trabajos de la filósofa, de hecho una filósofa muy joven, no sé si ustedes la conozcan ya, Helen Hester, que hace poco Helen Hester, digamos, participa en un colectivo, en una colectiva feminista que tiene eh, artistas, filósofas, geólogas, geógrafas, etcétera, ¿no? De distintas partes de Europa, principalmente, del este de Europa, etcétera, y que han abordado en su colectiva Laboria Kubotniks una serie de manifiestos y una serie de posicionamientos que tienen que ver con eh, cómo pensar el futuro, cómo pensar las dinámicas que se van abriendo con todos los trabajos especulativos de gran parte del feminismo y de las humanidades contemporáneas, ¿no? ¿Cómo pensar eso en un escenario no esencialista? De ahí que Helen Hester aborde una categoría que me parece muy interesante como futuridades genofeministas. Esto es el genos, como ustedes saben, que implica diferencia, ¿no? Y que permite pensar no solo un feminismo de la diferencia, como ha sido, digamos, abordado en los 50, 60, sobre todo en la escena italiana, francesa, ¿no? Teresa de Lauretis, Elan Sixou, Julia Kristeva, etcétera, sino que, digamos, piensa la diferencia no solo como una diferencia ontológica, sino como una diferencia plural, como un proceso de diversificación, se pudiera decir, ¿no? Y ahí, en estos planteamientos que me parece que resuenan con toda una discusión acerca de las tecnologías reproductivas, su impacto sobre el cuerpo y particularmente sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Es donde las intervenciones de Helen Hester en filosofía y las intervenciones de Guerrilla Girls como grandes cuestionadoras y grandes críticas de la institución artística de nuestros días, ¿no? Desde una posición y una militancia feminista, me parece que son muy interesantes en la manera en que abordan estas problemáticas. Ya veremos un poquito más, ¿no? Y last but not least, como suele decir el lema, por último pero no menos importante, hablaremos de los trabajos poscoloniales hasta cierto punto y de ciertas categorías que se están planteando hoy en la filosofía contemporánea, ¿no?
Por una parte hablaremos de Dipesh Chakrabarty, uno de los grandes intelectuales postcoloniales, de los estudios postcoloniales, después de la independencia de India. Digamos, muchos de estos historiadores de Bengala se preguntaron por posibilidades de escritura de la historia que no pasan por el recuento de los hechos desde las élites o desde los modelos marxianos más convencionales, y que, digamos, en diálogo sí con el marxismo, como una teoría crítica de la modernidad, podríamos decir, ¿no? Plantean la necesidad de escribir la historia desde los estudios subalternos. Esto es, ¿qué pasa cuando pensamos la historia no desde la centralidad de Europa como un foco de irradiación hacia el exterior, sino precisamente desde las naciones que han logrado su independencia relativamente hace poco, esto es en el siglo XX, como India, un estado relativamente joven en ese sentido? Y ahí surgen una serie de interrogantes políticas acerca de cómo escribir la historia, quiénes son los sujetos que escriben y que cuentan la historia, que participan en ella, etcétera. Abordaremos algunas de estas cuestiones desde la crítica que Dipesh Chakrabarty ha hecho también a la noción de desarrollo, más de la segunda mitad del siglo XX, y sus efectos. En décimo lugar, vamos a leer un ensayito muy breve, pero también muy interesante, del escritor africano Kodwe Shun, me parece que es nigeriano, Kodwe Shun, que, y esto es muy interesante, aborda estos fenómenos de la diáspora africana, estos fenómenos de, digamos, la crítica de la modernidad, desde la experiencia de los negros, desde la experiencia de, digamos, los conceptos y la creatividad generada por toda la comunidad afrodescendiente, ¿no? También en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera. Pero acá lo interesante es que Kodwe Shun nos propone pensar estos conceptos críticos a partir de la música y a partir de las ficciones sónicas que han creado músicos negros en sus intervenciones desde y sobre la modernidad, particularmente la música de máquinas, como la llama el propio Kodwe Shun, ¿no? La música de DJs, la música de la remezcla, ¿no? La música de, ¿cómo se llaman estos? La música de la corte edición, ¿no? Que tiene que ver precisamente con toda una serie de desplegados como, digamos, de artistas como que van desde Son Ra, el músico famoso de jazz, hasta Tricky, Drexila y For Hero, que, digamos, se lo suele ver más bien como artistas que tienen que ver con la escena del lounge o que tienen que ver con la escena del trip hop, ¿no? Pero que desde sus discos, desde los materiales de grabación, las técnicas de composición y los planteamientos que haces en sus canciones, Kodwe Shun considera que es posible sacar de ahí conceptos que nos permiten pensar tanto la relación de la racialidad, de los cuerpos racializados con las tecnologías, y con nuevas formas de experimentación sensible. Algo que me llama la atención del planteamiento de Sean es justamente que no se trata de volver, como suele pasar en estos debates, volver a plantear la pregunta por la identidad de la cultura negra. Esto es la identidad ancestral, siempre reinventando la imagen de las raíces, siempre volviendo o queriendo volver a un lugar cero, ¿no? Que sería el núcleo de la identidad fuerte y duro, metafísico, ¿no? Sino más bien la pregunta de Kodwo Shun es, ¿qué pasa cuando en lugar de mirar al pasado, solo es posible plantear estas preguntas en atención al futuro? ¿Qué quiere decir esto en atención al futuro? El futuro es un mejor lugar de cuestionamiento de nuestro mundo, dice Kodwo Shun, que el pasado. Y esto es así porque artistas como Tricky, For Hero, el propio Son Ra, no buscan afianzarse en una identidad arcaica supuesta de lo negro, de lo africano, whatever that means, sino que se plantean más bien como literalmente esto, una especie de ciencia ficción,
una especie de ciencia ficción, una ficción especulativa que nos abre nuevas maneras de interrogar el tiempo, no ya desde el pasado o en relación con el pasado y lo arcaico, sino en relación con el futuro. Ya lo van a ver ustedes cuando lleguemos ahí. Kodwa Shun es un escritor además muy impresionante. Fíjense que a pesar de que es poco prolífico, es decir, no ha escrito muchísima obra, ha escrito un libro y después de eso un par de artículos, realmente me parece que es muy, muy impresionante su manera de abordar esto. En onceavo lugar, hablaremos del filósofo chino contemporáneo Juk Hui. Esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnología siempre hablamos de Estados Unidos, hablamos de Alemania, hablamos de Inglaterra, pero se nos olvida que China está ahí y que China tiene una tecnología de punta, ¿no? En más de un sentido, Rusia, etcétera. Es decir, ¿qué pasa cuando la pregunta por la técnica ya no viene de Alemania, ya no viene de Estados Unidos y viene de una escena distinta, ya no emergente, sino completamente hegemónica, como es la escena china, ¿no? Y entonces Chuk Hui propone una categoría para pensar tanto la historia como la filosofía. Esta categoría es cosmotécnica, porque desde la perspectiva de Yuk Hui, y esto lo verán ustedes, lo veremos más adelante, ¿no? Las cosmotécnicas, o mejor, las tecnologías siempre son cosmologías en algún sentido. Esto es, nunca hay una tecnología que no tenga implicada, que no tenga implícita en sí misma, no solo una visión del mundo, sino una manera de organizar eso que podríamos nombrar el cosmos. En lengua griega, ¿no? Una especie de orden de la materia. Y en ese sentido, esta cosmotécnica nos habla de la necesidad de plantear aquí y ahora, en el mundo globalizado, la tesis de una tecnodiversidad, propone Yukhui. Y en ese sentido, esta tecnodiversidad nos hablaría de que no solo la vía anglosajona, la vía del Atlántico Norte, es la vía posible del desarrollo tecnológico, sino que hay tecnologías que son irreductibles a la visión ontológica que Europa y Occidente se ha hecho en torno a esta pregunta y que sin embargo siguen teniendo un carácter técnico de organización de las materias del mundo. Es desde ahí, desde donde Yuk Hui nos propone la necesidad justo de fragmentar el futuro, como se llama su libro recientemente traducido al español, se acaba de traducir el año pasado. Y por último, vamos a abordar el planteamiento del filósofo inglés Luciano Floridi, un filósofo relativamente joven que ha tenido bastante éxito en sus publicaciones sobre cuestiones de tecnología y de lenguaje. Es un filósofo que proviene más bien de la tradición analítica de filosofía y que desde su análisis de los juegos de lenguaje y de las tecnologías nos propone la idea de que la globalización es ante todo un proceso que podemos conceptualizar como la emergencia de sistemas multiagente que van más allá de lo humano y que implican a la tecnología de una manera cada vez más fuerte. Y para abordar esta, digamos, mayor implicación de la tecnología dentro de las decisiones políticas, económicas, sociales, etcétera, Florini nos propone la categoría de hiperhistoria, ¿no? Ya no vivimos en una época solamente histórica, sino en una época hiperhistórica. ¿Qué querrá decir esto? Es un poco la pregunta que nos plantearemos cuando lleguemos a la lectura del texto de Floridi. Ahora bien, como ustedes pueden ver, pueden de pronto parecer muchas lecturas, puede parecer una carga abrumadora, pero la verdad es que esto es algo que sí permite la filosofía contemporánea, como nos hemos vuelto productores a destajo de papers y cada vez menos de libros sistemáticos, cosa que puede ser una desventaja en muchos puntos, hay algo que de todas formas es importante recuperar y es que aunque veamos textos breves, los más extensos serán de 20 cuartillas, algo por el estilo, eh, digamos, son muy sustanciales en los conceptos y en las discusiones que se plantean. Entonces, por cada autor y autora abordaremos únicamente un texto, un artículo,
para que nos permita, digamos, avanzar, ¿no? Razonablemente a lo largo del ciclo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Y bueno, por supuesto, siempre les pongo algún tipo de bibliografía de acompañamiento, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí, alguna cuestión, ¿qué les parece el temario? ¿Algún comentario que tengan? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, a ver, aquí hay dos comentarios en el chat. Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, hablaremos para quienes están inscritos de manera regular de los mecanismos de evaluación. A lo largo del ciclo les voy a pedir algunos reportes de lectura, aunque aquí les pongo que por cada autor vamos a tener un reporte, en realidad vamos a dejarlo un poquito más abierto. Yo les voy a pedir a lo largo del ciclo que me entreguen al menos 5 reportes de lectura, 5. Ustedes escojan libremente como cuál es el texto que más les llamó la atención, con el que se quisieran meter a trabajar, a discutir. Les voy a pedir 5 reportes de lectura a lo largo del ciclo. Cada reporte, por supuesto, va a tener 2% de valor de puntuación. Acá, para hacerlo un poquito más dinámico, en lugar de hacer solamente exámenes parciales a modo como de cuestionario, lo que estoy pensando es que pudiéramos trabajar, y esto lo dejo un poquito abierto, algún tipo de proyecto colaborativo en donde se pudiera hacer equipo de pronto, se pudiera hacer ensamblaje ahí y se pueden hacer algunas pequeñas cápsulas, algunas cosas que, por ejemplo, podcast, algún comentario de alguna pieza que les haya llamado la atención, que quisieran como profundizar a partir de las lecturas que hemos hecho, por supuesto, ¿no? Y entonces, esa sería la manera de evaluar los parciales. Una especie de examen parcial sería, por ejemplo, la producción de una cápsula de contenido filosófico, por supuesto, en torno a algunas de las discusiones que estamos abordando aquí, para aprovechar un poquito los recursos a distancia y pues la posibilidad del trabajo colaborativo que las redes nos permiten hasta cierto punto hacer, ¿no? El examen parcial 2 pienso que, por ejemplo, podría ser un podcast breve, ¿no? Ahí podemos estipular como la duración. Ustedes lo graban, por ejemplo, y lo podemos colgar en alguna plataforma como, ay, no recuerdo ahorita, yo conozco una plataforma en donde se pueden subir archivos de voz y se pueden escuchar muy fácilmente. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero se las paso después. Y bueno, sí necesitamos afianzar como estos procesos en un ensayo final de temática abierta, que puede ser que a partir de las lecturas que hemos hecho aquí aborden un problema contemporáneo que les llame la atención, que les parezca relevante, o que contrasten a dos autores, autoras al menos, que hayamos visto a lo largo del curso, ¿no? En ese sentido, sí, la única indicación, el único requisito fuerte es que tienen que trabajarse al menos 2 o 3 lecturas que sí hayamos hecho a lo largo del curso, ¿no? Si ustedes quieren introducir autoras, autores, etcétera, que no hayamos visto, me lo plantean, revisamos como la bibliografía y si viene al caso, pues la podemos aceptar y se puede incluir fácilmente, ¿no? Entonces esa sería la forma de evaluación. No sé qué les parece, cómo lo ven ustedes. Bueno, aquí sí para quienes estén inscritos, ¿no? Hay por ahí otras personas que me han pedido que les evalúe en extraordinario, entonces eso ya es independiente, ¿no? De la forma de la evaluación ordinaria. Y bueno, también por último, hablando de la dinámica de trabajo, eh, lo que sí me parece importante en dinámica de trabajo es
que me gustaría, vamos a decir así, comisionar cada lectura a alguno de ustedes, alguno de ustedes, no para que haga una exposición del texto, porque tal vez muchas de estas lecturas sean trabajos a los que se acercan por primera vez, sino más bien para que nos compartan su experiencia de este texto, cuáles son las preguntas que les abre, cuáles son los conceptos más importantes que ustedes creen encontrar a lo largo de estas sesiones. Y entonces, sí me gustaría pues hacer ese trabajo como de comisión, de darle a cada quien, hoy te toca hablar a ti de Foucault, por supuesto que como les decía, no será una exposición así de una hora, ni mucho menos, no es el caso, sino más bien una especie de comentario como para ir abriendo, rompiendo el hielo al inicio de cada sesión y ya después nos vamos nosotros metiendo a una explicación más pormenorizada en función también de las preguntas que ustedes van generando. ¿Qué les parece? Eso me parece importante porque de pronto eh, vaya, en general como el formato cátedra de la clase puede de pronto ya ser cansado porque nada más me están escuchando a mí, yo voy a acabar afónico al final del semestre, aunque tenga micrófono, porque siempre acabo yo mis clases como si estuviera narrando yo el Real Madrid contra Barcelona, ¿no? Gritando a voz en cuello, como para evitar ese desgaste, porque no sé si a ustedes les ha pasado en este año ya de experiencia pandémica, pero las clases en línea pueden de pronto demandar otras cosas que las clases presenciales, pues no solicitaban tanto, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría aprovechar como estos recursos que nos permiten ir de ida y de vuelta cuando es posible, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué les parece o qué me proponen también, ¿no? ¿Qué otra forma de trabajo les ha parecido importante, sugerente, útil? Ok, muy bien. Julio dice que de acuerdo, muy bien. Yo creo que está bien. El semestre pasado ya tomé una clase así, pues sí ayuda a que los demás participemos, bueno, que todos participemos. Sí, Sí, yo iba a decir lo mismo, que el semestre pasado igual tomé una clase en donde pues las personas que estábamos inscritas participábamos mucho y eso la hizo menos pesada. Entonces, me parece muy bien. muy bien, súper. Sí, ¿no? Sobre todo eso, porque si no se puede volver algo terriblemente tedioso, ¿no? Y ya la vida ha sido muy difícil como para además complicárnoslas, ¿no? Con 2 horas de tortura. Lo que sí también, algo que a mí me gusta mucho es, como ustedes pueden ver, siempre estoy hablando yo de películas, de novelas, de cuentos, de etcétera, ¿no? Voy a tratar de traerles algunas imágenes para pensar estas cuestiones. Entonces, por lo pronto, lo que les decía, para quienes se van sumando, es que todavía no me mandan la liga de Classroom. Esa es la razón por la cual todavía no he podido incluirles. No crean que es omisión, sino más bien, pues, no sé, la dificultad administrativa, ¿no? De llevar tantos procesos simultáneamente. Entonces, lo que me dijeron a mí es que la liga me la iban a mandar cuando se cerraran las inscripciones de extemporáneos. Yo pienso que a más tardar la próxima semana ya nos estarán mandando eh, esa liga. Por lo pronto, o bueno, eso espero, eso quiero creer. Por lo pronto tengo habilitadas estas sesiones en Zoom y, y vaya, lo que puedo hacer es como que podemos tratar de estar ahí en contacto por el correo mientras esta situación se resuelve. Una vez que ya tenga yo la liga de Classroom, con todo gusto incluyo los correos de las personas que participan acá como oyentes y para que puedan llevar el seguimiento de las lecturas, los materiales y yo también pueda subir, ¿no? Los PDFs ahí para no estar como duplicando, triplicando esfuerzos. De mientras, esto también lo pongo a su consulta, ¿no?
como para preguntar cuál es su sentir. Em, ¿Cómo prefieren que hagamos? ¿Quieren que nos veamos la próxima semana si todavía no llega la liga? ¿O nos esperamos a que nos llegue la liga y nos vemos para comenzar con ya, digamos, todas las demás personas inscritas? ¿Cómo lo ven ustedes? Aquí ya hay 3 o 4 personas inscritas, ¿no? Que eso me parece ya muy importante. Yo no vería problema con empezar ya, pero pues no sé, los demás. Ok. Ok, y los demás Sí, que pues, se... Adelante, adelante. yo tampoco vería problema. Lo que, por ejemplo, va a hacer un otro profesor en otra asignatura es que la siguiente semana va a dar una introducción general al autor que vamos a trabajar y ya después de esa semana ya es cuando empieza lecturas. Entonces, pues no sé si eso sirva para que esperemos a los que falten de incorporarse al grupo o algo así. Ujú. Sí, justamente estaba pensando como en esa alternativa, ¿no? Para no entrar directamente a texto, porque, digamos, valdría la pena como que los demás pudieran leerlo. Lo que podemos hacer, justamente eso, es la próxima semana para aprovechar el tiempo y que ustedes ya tienen los datos de conexión con esta misma liga que yo les compartí por correo. Nos conectamos otra vez en el horario y comenzamos a hacer una introducción general a Walter Benjamin. ¿Les parece bien? Lo que yo les pediría solamente, como para ir calentando motores, es que pudieran investigar, aquí sí un poquito por su cuenta, cuáles son las vanguardias históricas del siglo XX y cuáles eran sus técnicas, en qué consiste el montaje, sobre todo, ¿no? ¿Qué es el montaje para las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX? Esa sería un poquito como la tarea y que investiguen de manera general quién fue Walter Benjamin, ¿no? Y ya el texto que nosotros vamos a leer de Benjamin se los paso la próxima sesión. Tal vez algunas personas se puedan ir sumando. Eh, les comento, el texto que vamos a trabajar de Benjamin es el primer ensayo del libro de los pasajes, que está como en la introducción. Ese se los voy a pasar yo después, ya lo tengo ahí como seleccionado, pero la próxima clase les traigo yo una presentación general de el trabajo y de la obra de Walter Benjamin. ¿Les parece bien? Sí, Sí, profe. Ok, pues muy bien. Muchísimas gracias. Y no sé si tuvieran algún otro comentario, alguna otra cuestión, señalamiento, algo que no haya mencionado aquí y que sea importante. ¿No? ¿Todo bien? ¿Claro y distinto? Muy bien. Pues entonces, si no hubiera más, por lo pronto nos veríamos el viernes siguiente a las 12. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por conectarse y por participar, ¿no? sí, Gracias. gracias. Hasta Gracias. ¿Me luego. puedo quedar con usted un ratito? Sí, claro que sí. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Listo. Sí, cuéntame, Daniel, ¿qué pasó? Es que no, apenas pregunté en el grupo antes de empezar la clase, como a las 11:30, si me podían pasar la liga, pero pues no, hasta ahorita me llegó. Entonces, pues no sé bien qué, qué va a pasar con el curso, pues. O sea, ahorita ya entendí que pues todavía no nos habilitan el Classroom, pero, por ejemplo, no sé cómo se maneja lo del examen y eso.